En marzo de 2014, Voucher Cloud encuestó a 2.392 estadounidenses adultos. El 11% creía que HTML es una enfermedad de transmisión sexual. El 23% que MP3 es un androide de Star Wars. El 18% que Blu-ray es un animal marino. El 15% que software es ropa cómoda. Y el 12% que USB es el acrónimo de un país europeo. A veces uno cree que sabe y en realidad no sabe que no sabe, el tipo de error más peligroso de todos. La computación puede ser más espinuda de lo que uno imagina. Ante la duda, recurra a un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. One small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El 12 de febrero de 1809 nacía en el Reino Unido el nieto de dos connotados abolicionistas, Charles Darwin. Ese mismísimo día, al otro lado del Atlántico, desalojaba también el útero el abolicionista más famoso de todos los tiempos, Abraham Lincoln. Que sobreviviera para hacer todo lo que hizo es casi un milagro. De niño, un caballo le machacó la cabeza de una patada, luego casi le cortaron el pulgar con un hacha, sufrió una severa congelación en los pies, lo azotaron en la cabeza durante un robo, padeció malaria y viruela y sufría de depresión, suponemos que agravada por una trágica seguidilla de muertes. Cuando él tenía 9, la de su madre. Al parecer, por beber leche de una vaca que había comido a gelatina altísima, una herbácea venenosa. A continuación, la de su hermana, y más tarde, la de 2 hijos. Bueno, y a eso sumemos que su matrimonio no era precisamente un modelo de convivencia. Su esposa lo golpeaba. Si Lincoln no se defendía, era de puro caballero, porque era un luchador de temer. Tanto así que en 1992 fue honrado con un premio póstumo por el Salón Nacional de la Fama de Lucha. Tras un periodo de formación autodidacta, trabajó como almacenero, ejerció como capitán en una guerra contra indígenas de Illinois y a su regreso se encalilló para comprar su propio almacén. Mal le fue con el negocio. Acosado por acreedores, obtuvo una licencia de cantinero para operar una taberna, la Berry and Lincoln. Su socio era un alcohólico llamado William Berry, que a su muerte le heredó deudas ocultas por $39,000 en plata de hoy. Las finanzas personales mejoraron tras resultar electo diputado estatal de Illinois en su segundo intento. Sus colegas habrán podido discrepar de sus ideas, pero que animó la legislatura, eso sí que no lo discutía nadie. En una ocasión, huyó por una ventana para evitar un quórum y en otra fue retado a duelo por el auditor estatal. Las reglas consignaban que el retado escogía las armas y él optó por espadas de caballería del tamaño más grande. Aprovechaba 2 circunstancias físicas que jugaban a su favor. Primero, su fuerza descomunal. Imagínese que una vez apostó con éxito un sombrero de piel a que podía levantar un barril de whisky del suelo y beber directamente de la boquilla. Segundo, sus 193 centímetros de humanidad. Hasta hoy el mandatario más alto que ha tenido Estados Unidos. No quería que el tipo me matara. Lo que creo que habría hecho si hubiéramos elegido pistolas. Escribió después. El auditor vio con terror cómo su elongado brazo cortó un árbol con la naturalidad con la que se rebana un brócoli y acordó métodos de resolución más civilizados. En 1847, con 38 años, ascendió a diputado, esta vez nacional, en representación de Chicago.
aunque la fecundidad política en caso alguno sosegó su inquieta cabeza. 2 años después, patentó un dispositivo para levantar barcos en obstrucciones y aguas poco profundas. Para 1860 su figura había alcanzado proyección presidencial y la convención republicana lo ungió como representante del partido. Como reconocido abolicionista que era, en el sur no tenía la más mínima opción. Ni siquiera se repartieron votos con su nombre en 10 de los 33 estados que por entonces conformaban el país, y aún así ganó con comodidad. Amargo trago para los agricultores sureños. El censo del mismo año arrojó que en 10 estados más de un cuarto de la población vivía bajo el yugo de la esclavitud. En 6 el porcentaje superaba el 44%, en Mississippi era 55% y en Carolina del Sur 57%. El valor de las exportaciones de algodón sumaba más que todo el resto combinado. Estados Unidos era la única potencia occidental donde esta abominación seguía siendo legal, pero vaya que lo era con ganas. Hasta negros poseían negros. El censo de 1830 informó que 3.775 afroamericanos libres, la mayoría sureños, usufructuaban de un total de 12.760 esclavos. A ese club pertenecía, por ejemplo, Dilsey Pope, de Georgia, dueña de su esposo. Luego de una pelea, lo transfirió y, tras reconciliarse, resultó que el comprador se negó a venderlo de vuelta. Los esclavistas solían justificar tan insensible política de recursos humanos en base a la tradición bíblica y clásica. Desde 1807 que circulaba una Biblia editada en las Antillas en la que se habían borrado las referencias a la libertad y a escapar de la esclavitud, al tiempo que retenía las exaltaciones a la obediencia y la sumisión. Rara vez podrían los esclavos examinarla directamente, porque en muchos estados les estaba prohibido aprender a leer. En palabras de una de las personas afectadas: la primera vez que te pillaban tratando de leer o escribir, te azotaban con una correa de cuero. La segunda, con un látigo de 7 colas. Y la tercera, te cortaban la primera falange del dedo índice. El látigo, ya puede imaginar, se aplicaba con ligereza. Un informe del New Orleans Medical and Surgical Journey informaba que algunos esclavos estaban infectados por la drapetomía, condición que les causaba un impulso incontrolable de huir. Y adivine qué cura recetaba esa publicación científica: extraer el diablo a latigazos. Además de argumentos bíblicos y médicos, los esclavistas empuñaban los humanitarios. Sostenían que las condiciones de vida eran mejores que entre los proletarios británicos. Y fíjese que esto último contenía un germen de verdad. Hacia 1850, los niños nacidos como esclavos en el sur vivían en promedio 12 años más que los nacidos en Manchester, corazón industrial del imperio. Quien defendiera la tesis contraria tendría que armarse de coraje. Hasta la cabaña del tío Tom fue prohibida por esclavistas y ejemplares quemados en público por su descarnado retrato de las penurias padecidas por sus protagonistas. Bueno, y también en la Rusia de Nicolás I, por la idea de igualdad y por atentar contra los ideales religiosos. Esta infamia cercenaba la vida no solo de campesinos analfabetos, sino también de mentes brillantes. En la década de 1850, Benjamin Bradley desarrolló el primer motor a vapor de potencia suficiente para impulsar un barco de guerra. En vista de que se le negó la patente por su condición de esclavo, vendió su invento y con el dinero compró su libertad. Para quienes no alardeaban de neuronas tan excepcionalmente aceitadas, la opción predilecta era la fuga a los estados del norte, Canadá o México. Y una red clandestina de senderos y refugios, apodada el ferrocarril subterráneo, estaba ahí para socorrerlos. William Steele, el padre del ferrocarril subterráneo, ayudó a unos 800 fugitivos. Uno de ellos resultó ser su hermano mayor, entonces de 49 años, a quien nunca había conocido porque su madre lo parió antes de fugarse y no se lo pudo llevar con ella. Quizás la más famosa operadora del ferrocarril subterráneo fue una ex esclava llamada Harriet Tubman. En un punto de su infancia vio como un supervisor furioso arrojó un trozo metálico a un esclavo. Por accidente le dio a ella en la cabeza. Tras la lesión,
experimentó recurrentes visiones y sueños vívidos que, influenciada por su formación metodista, atribuyó a premoniciones divinas. En su interpretación, Dios la convocaba a combatir las injusticias. La postura respecto a esta bestialidad definía el principal clivaje político. Nada era más decisivo a la hora de votar. Así lo refleja una gresca gatillada por epítetos raciales que estalló en 1858 en pleno Capitolio. Involucró a unos 50 diputados, yanquis contra sureños. La batahola acabó de modo intempestivo cuando William Barksdale, representante de Mississippi, perdió la peluca. En su apuro por cubrir sus vergüenzas capilares, se la calzó al revés y los combatientes rompieron en carcajadas. Tan caldeado estaba el ambiente que la elección de Lincoln originó amenazas de todo tipo. En su viaje a Washington fue escoltado por Kate Warren, agente de la firma de espionaje Pinkerton. Warren recurrió a una serie de disfraces y otras tácticas que requerían que permaneciera despierta durante todo el trayecto. En vista de la notoriedad de la operación, Pinkerton adaptó como logo un ojo abierto y como eslogan, "Nunca dormimos". Sigue vivita y coleando, y en 2020 fue contratada por Amazon para espiar a sus propios trabajadores en busca de signos de actividad sindical. We are Pinkerton. We never sleep. Lincoln llegó en una pieza a Washington. En vista de ello, el núcleo esclavista optó por desgajarse y conformar los Estados Confederados de América. Primero fue Carolina del Sur, luego Mississippi, luego Florida. Con la secesión de este último estado, la naciente confederación despachó fuerzas a aprender el Castillo de San Marcos. El único soldado que lo resguardaba se negó a rendirse sin un recibo. Los confederados aceptaron su exigencia, firmaron el papel y tomaron el castillo sin descerrajar un solo tiro. Siguieron a continuación el camino de la secesión: Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee. En ese orden, fijaron la capital en Richmond, con su propia Casa Blanca y todo. Jefferson Davis, senador por Mississippi, asumió como presidente. Por esas cosas de la vida, la primera dama resultó ser una mujer que se oponía a la esclavitud y que defendía la incómoda pero irrefutable posición de que todos somos partes del gran menjunje mestizo. Porque, desde luego, ninguno de los dos bandos era monolítico. El general Robert E. Lee, futuro comandante en jefe confederado, consideraba la esclavitud una práctica perniciosa y prescindía de las comodidades asociadas. Stephen Duncan, el segundo mayor esclavista en la historia de Estados Unidos, era pro-unionista y fue condenado al ostracismo por sus vecinos de Mississippi. Lincoln estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera con tal de evitar la guerra, incluso la abolición. En su inauguración, prometió no intervenir con la esclavitud en aquellos estados donde medraba. Se mostró dispuesto a acoger la enmienda Corwin, que la protegía a nivel constitucional, una medida desesperada del Parlamento con tal de evitar la guerra. En una carta a comienzos del conflicto, declaró que si pudiera salvar a la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo haría. Pensaba que aquella barbaridad terminaría por caer por su propio peso y hasta entretuvo la idea de enviar a todos los afroamericanos de vuelta a África y radicarlos en Liberia cuando ello ocurriese. Ofreció $50 a quien quiera que condujera a un negro al extranjero y le diera un trabajo allí. Un cazafortunas llamado Bernard Knock aprovechó la oferta y llevó a 500 a la isla de la Vaca, al sur de Haití. La movida terminó con una rebelión y decenas de muertos por viruela. En 1862, el embajador en Brasil propuso la creación de una compañía binacional destinada a colonizar el Amazonas con los libertos, pero el gobierno brasileño se opuso nomás. Y fíjese que en la propia Unión, la esclavitud siguió siendo legal por casi 5 años más. Solo en Kentucky,
80.000 sufrientes tuvieron que esperar hasta diciembre de 1865 para decidir el destino de sus vidas. Pero una vez que la Confederación atacó, no quedó más opción que reciprocar el fuego. Si en un grupo el apoyo a esta decisión iba a ser abrumador, era justamente el de los afroamericanos. El 82% de la población apta se enroló para machacar esclavistas. Aquello de apta es una precisión importante, porque la Unión estableció un checklist no trivial para admitir la conscripción. Uno de los requisitos era un número suficiente de dientes en buen estado para masticar correctamente su comida y romper su cartucho de municiones con rapidez y facilidad. Inmigrantes europeos se unieron en masa a la Unión, en especial alemanes e irlandeses. Esto incluye sujetos como el prusiano August Willich, un ardorosísimo comunista que desafió a Marx a duelo porque lo consideraba demasiado conservador. A general llegó el caballero. La pólvora debutó en la batalla de Fort Sumter en abril de 1861. Los confederados capturaron la plaza y el general P.G.T. Beauregard venció así a su antiguo profesor de West Point, el mayor Robert Anderson. Una reyerta menor, en todo caso. Las únicas 2 víctimas fatales, las 2 primeras de la mortífera guerra de secesión, sucumbieron a causa de una pila de cartuchos que prendió durante un saludo de 100 salvas a la bandera tras la rendición de la Unión. Ese mismo abril, la Unión implementó un bloqueo contra el comercio confederado. 5.600 kilómetros de costa tendrían que vigilar. Ante los aprietos para importar sal, los sureños enfrentaron serias dificultades para la preservación de la comida, lo que crispó a la ciudadanía y a la postre incidió en el desenlace mismo del conflicto. La escasez de algodón confederado, a su turno, disparó el desempleo en ciudades industriales británicas. Y aún así, los vapuleados trabajadores textiles de Manchester enviaron una carta de apoyo a Lincoln. El presidente, agradecido, les correspondió con una ofrenda de comida. Con el propósito de romper el bloqueo, los confederados construyeron un submarinito de 12 metros de eslora. En el primer test, se hundió y mató a 5 miembros de la tripulación. En el segundo, zozobró también y asfixió a sus 8 navegantes, incluyendo esta vez a su inventor. Luego hundió por fin uno de los buques que mantenían el bloqueo, primer trofeo submarino en la historia bélica. Acto seguido, naufragó por tercera vez y se llevó a las fauces del océano a sus 8 osadísimos tripulantes. No es como que no estuvieran advertidos, claro. El estreno de los combates a gran escala fue la primera batalla de Bull Run, más específicamente en Manassas, en las cercanías de la granja donde P.G.T. Beauregard situaba su cuartel general. La artillería le arruinó la cocina y con ello la cena del general. El granjero se mudó a 201 kilómetros de distancia, sin saber lo que allí le esperaba. Aguánteme nomás al próximo episodio. La élite adinerada de la cercana Washington, incluidos congresistas y sus familias, viajaron a disfrutar de un día de picnic con aniquilación de enemigos como ameno telón de fondo y con buhoneros que suplían la oferta gastronómica ante cualquier provisión faltante. Cuchuflí, vaquillo rico, cuchuflí, vaquillo, vaquillito rico, cuchuflí. Asumían por supuesto una victoria expedita de la Unión. Por el contrario, sus tropas retrocedieron en azorado desorden. Las carreteras de regreso a Washington acabaron bloqueadas por civiles aterrorizados que intentaban huir en sus carruajes. En medio de la confusa estampida, el parlamentario Alfred Ely fue hecho prisionero. De entre los varios políticos que clamaban ¡A Richmond! ¡A Richmond! fue el único que concretó sus deseos. Pasó los siguientes 5 meses en la prisión allá. La victoria confederada se explica en buena parte porque el jefe de artillería de la Unión había rechazado la compra de armas de repetición.
temía que sus soldados despilfarrarían municiones si manipulaban esas escupidoras y los equipó con modelos obsoletos. También incidió el espionaje que la socialité Rose O'Neal Greenhow ejecutó en Washington, fuente de información crítica respecto al movimiento de tropas enemigas. Aunque sus servicios no llegaron al fin de la guerra, mientras huía de una cañonera de la Unión, cayó al agua y los $2,000 en oro cocido dentro de su ropa interior y colgado del cuello la precipitaron al lecho marino. Una de las consecuencias de la inesperada victoria confederada fue de orden textil. Hasta ese momento las tropas vestían los uniformes de sus milicias estatales de variada gama cromática. Los de Iowa y Wisconsin, por ejemplo, eran grises, muy similares a los confederados. En Bull Run, sin embargo, las tropas de la Unión evitaron disparar contra un contingente de enemigos de Virginia que avanzaba hacia ellos porque los tomaron por aliados. El Ministerio de Guerra resolvió manufacturar uniformes unificados después de semejante papelón. La sucesión de choques que siguieron a Bull Run fue sangre sobre sangre, algunos agravados por el primer uso a gran escala de minas antipersonales modernas, una maldad de la Confederación. De los caídos en la batalla de Shiloh, la más mortífera hasta entonces, varios acabaron enterrados en el cementerio de Oxford, Mississippi. Por desgracia, ignoramos la ubicación precisa de cada uno. Un cuidador removió los marcadores de las tumbas para cortar el pasto y a la hora de reponerlos, olvidó las ubicaciones. Algunos de quienes sí sobrevivieron en Shiloh observaron un extraño brillo nocturno en sus heridas. Lo llamaron resplandor de ángeles porque lograban mejores tasas de sobrevivencia que los demás. Recién en el siglo XXI se descubrió que, en lugar del socorro de emisarios alados, era la bacteria Photorhabdus luminescens, un nemátodo bioluminiscente que sintetiza antibióticos. Los microorganismos en general jugaron un rol tanto o más decisivo que la pólvora. La primera causa de muerte no era el fuego enemigo, sino la diarrea y disentería. Having the guts to fight hoy se traduce como tener las agallas para luchar, pero el atento radioescucha habrá advertido que guts significa tripas. La expresión solía indicar combatientes libres de diarrea y, por lo tanto, habilitados para dar batalla. El problema era tan grave que James Salisbury, un médico de la Unión convencido de que los vegetales eran culpables de estas churreteras, promovía una dieta basada en carne y para conseguirlo inventó lo que hasta hoy se conoce como Salisbury Steak. Torta de carne en América, filete ruso en España. El consuelo era la existencia de una norma consuetudinaria que prohibía disparar a quien estuviese atendiendo el llamado imperativo de la naturaleza. El sentido del honor ante todo, en especial entre aristócratas sureños. Ilustra aquello que entre 1798 y 1861 la Armada estadounidense perdió como consecuencia de duelos 2/3 de los hombres que perdió en combate. Las muertes por enfermedad habrían sido aún peores de no ser por un golpe de suerte. La crin de caballo empleada para suturas era hervida para volverla más flexible. Esterilización de chiripazo, décadas antes que Pasteur aclarara las aguas con su teoría microbiana de la enfermedad. Bondades muy necesarias porque la guerra de secesión iba a desparramar vísceras por otros 3 años. Aguáitese a los episodios 92 y 93 para enterarse de los detalles. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.